Para alargar. 3, Fabio. 2, 1, listo. Bueno, comenzamos hoy en la Sociedad Argentina de Oftalmología esta nueva actividad que es la entrevista online. Y en esta primera ocasión tenemos el privilegio que nos visite el doctor Sergio Berenstein, a quien quiero dar la bienvenida en nombre de la comisión directiva, agradeciéndole muy especialmente su presencia entre nosotros en este momento tan paradigmático de la humanidad, para que nos ayude a intentar descifrar las perspectivas político-económicas post-coronavirus. En nombre de la SAO también quiero agradecer la participación indispensable de Fabián Lerner, past president de nuestra querida sociedad, para que este encuentro sea un hecho. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Fabián. Te cedo el micrófono para que lo presentes a un hermano en el aula y en la vida. Gracias, Julio. Bueno, Sergio Berenstein es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de North Carolina y es licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de su propia consultora Berenstein, que es una consultora de análisis político y estratégico que trabaja con entidades públicas y privadas con métodos muy modernos de investigación. Sergio también es profesor en la Maestría de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, donde también integró el Consejo de Administración, y ha sido profesor invitado en numerosas instituciones académicas en el exterior, incluyendo la Universidad de Duke, Georgetown, Stanford, Princeton y Salamanca, entre muchas otras. Es autor de numerosos libros y trabajos académicos en revistas especializadas y es un conocido analista y columnista político en los medios de comunicación. Todos nosotros leemos sus columnas en el diario La Nación y lo escuchamos en la radio y en la televisión. Para mí es un gusto presentar a Sergio. Hemos sido compañeros en el Nacional Buenos Aires hace tan solo unos 40 años que estamos a punto de cumplir de egresar. Sergio, bienvenido, y me gustaría que comencemos con una visión tuya de cuáles son las perspectivas económicas y políticas luego de esta pandemia, y después seguramente haremos un poquito de preguntas y respuestas. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto enorme estar con ustedes, la verdad que es un placer compartir mis dudas, más que mis precisiones respecto a este nuevo contexto. Yo, si les parece bien, comienzo con una breve introducción, con primero un concepto que creo que describe la situación actual, que es el de disrupción. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos análisis matemático, algunos de nosotros en el colegio, otros en la facultad, había una función, ¿se acuerdan de la discontinuidad? Era una curva que venía y de pronto había un parate y seguía algo que no tenía nada que ver con lo anterior. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos hoy. Es una discontinuidad respecto de cómo veníamos. Por supuesto que esto nos obliga a todos a ser súper prudentes, porque estamos entrenados con determinado marco conceptual, llevamos ya muchos años funcionando en un sistema, y tenemos que entender que lo que surja a partir de ahora va a ser distinto de lo que veníamos. Aun cuando el impulso original ya no exista, se va a dar un fenómeno de histéresis, es decir, el nuevo sistema va a funcionar de otra forma, independientemente que el motivo que lo haya disparado, que lo haya generado, ya no exista. Va a pasar el coronavirus como tantas otras pandemias, pero lo que siga va a ser distinto, y eso va a seguir su propio curso. Ese es el primer concepto que quiero compartir con ustedes, porque todos tendemos a llevar una suerte de inercia conceptual, metodológica, en la manera de encarar nuestros proyectos, de pensar el mañana, de entender los desafíos de hoy. Bueno, y eso requiere efectivamente una revisión. No digo que sea total, seguramente parte de la caja de herramientas que tenemos profesional, personal, etcétera, va a seguir sirviendo más adelante, pero seguramente otras cosas no van a servir. Y yo no puedo decirles cuáles van a servir y cuáles no, porque todavía no conocemos la nueva realidad, por lo menos no del todo. Ese es el primer punto.
Segundo punto, todos sentimos algo, y esto creo que es un común denominador en la Argentina, en el mundo, que es la incertidumbre. Estamos en un mundo efectivamente incierto para nosotros. Tenemos incertidumbre respecto de cuánto va a durar la cuestión estrictamente sanitaria y qué impacto va a tener. Ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una hipótesis de entre 100 y 240.000 muertos. Bueno, es un margen espectacular, es un error terrible. Muchos creen que la administración Trump puso este umbral simplemente sabiendo que no va a ser tan grave y para sacar algún rédito político del desastre, pero más allá de eso, hay una incertidumbre de cuánto va a durar. Hay modelos que estiman que esto seguramente hasta junio o tal vez julio no se normalice. Bueno, hay incertidumbre estrictamente heterosanitaria. Ustedes saben más que yo de esto. Yo trato de leer todo lo que puedo, ahora tengo más tiempo y cada vez entendo efectivamente menos, ¿no? Hay incertidumbre sobre el origen incluso. Muchos todavía están pensando en alguna cuestión, digamos, conspirativa respecto de cómo se disparó esto. No sabemos cuántos muertos hubo en China. Yo hace ya bastante vengo siguiendo por razones obvias la dinámica política, económica china y, bueno, descubro, leyendo alguna publicación, que hay 21 millones de líneas de teléfonos menos celulares en China en los últimos 3 meses. Bueno, algo pasó. O hay menos usuarios, o bloquearon 20 millones de líneas, cosa que los chinos claramente pueden hacer, nosotros no. Esto marca algo importante, es que hay incertidumbre respecto de qué se trata esto efectivamente en lo sanitario. Pero más incertidumbre hay en 3 dimensiones complementarias, yo creo más importantes en el mediano y largo plazo. Uno, la económica. Vamos a tener seguramente una caída de 2 dígitos del PBI segundo trimestre, veremos el tercero. Este año va a ser un año terrible en la economía mundial. ¿Cuánto va a caer la economía? No lo sabemos. Probablemente esta sea una caída sin precedentes, peor probablemente incluso que la del 2008, última crisis financiera, 2008-2009, similar tal vez a la de la crisis de 1929-1930. O sea, estamos ante un evento realmente sin precedentes. Con otra situación muy singular en lo económico, y es que, claro, todos sabíamos que había un proceso bastante insustentable desde el punto de vista del bursátil, de las bolsas. Ustedes recuerdan que llevábamos 12 años de crecimiento ininterrumpido de las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, también muchas bolsas europeas y en Asia, no así naturalmente en la Argentina. Y ese proceso era insustentable desde el punto de vista de los fundamentos. O sea, todo el mundo pensaba que esto en algún momento tenía que ajustar, iba a haber un ajuste. Bueno, llegó el ajuste, ¿verdad? Pero claro, esto está disparando un proceso de intervención estatal sin precedentes. ¿Por qué? Porque en el mundo desarrollado hay una fórmula que se aplica y es todo el mercado posible, todo el estado necesario. Y como ustedes saben, cuando no hay interacción, cuando la gente no puede salir de la casa, no hay mercado. El mercado como tal está como congelado, está puesto en cuarentena. Entonces todo hoy es intervencionismo estatal. Claro, hay países que enfrentan este desafío inédito con una situación de relativa fortaleza, ¿no? Por supuesto, el intervencionismo va a ser de una dimensión espectacular, pero bueno, ustedes habrán visto la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos, también en Alemania, el Banco Central Europeo, todos los países, Australia, todos los países desarrollados están activando medidas sin precedentes para mantener viva la economía. Y discúlpenme si esto es ofensivo en términos de metáfora, poner una especie de respirador artificial en el sistema económico en su conjunto. Esto es importante porque lo que hagamos ahora para enfrentar la crisis va a determinar en gran medida los desafíos que vamos a tener después de la crisis. Este es un concepto de Harari, este historiador, pensador israelí, tan de moda ahora, Yuval Harari, que me parece que es muy importante de tener en cuenta en este contexto. ¿Por qué? Porque la capacidad de recuperarnos luego de la crisis va a depender de lo que preservemos durante la crisis. Por eso es muy importante preservar el trabajo, las empresas, por supuesto, los mecanismos que tenemos hoy vigentes. Probablemente muchos no sirvan luego de la crisis, pero por las dudas hay que preservarlos. Así que esto requiere un enorme intervencionismo por parte del Estado. Y es lo que estamos viendo.
Después, cuando me refiero a Argentina, efectivamente acá tenemos enormes limitaciones, porque, por supuesto, venimos de una situación de enorme debilidad, el país estaba a punto de entrar en default, teníamos 2 años de recesión, 10 años de estancamiento y 70 años de decadencia. O sea, veníamos mal, bueno, ahora estamos efectivamente mucho peor, pero en el mundo este parate económico está en buena medida ahora seguido por un intento de salvataje, por ahora con pocos resultados positivos por parte de los estados, ¿no? Esto implica directamente en muchos casos estatizar el pago de salarios. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ninguna empresa, grande, mediana o pequeña, tenga posibilidad de efectivamente hacer frente a los salarios. Habrá plata para un mes y medio, 2 meses, después ya sin flujo es imposible, ¿no? Y lo peor es destruir los mecanismos existentes, porque recrearlos desde la nada, después de la crisis, va a ser mucho más costoso. Es un concepto importante para tener en cuenta, porque desde el punto de vista económico la incertidumbre es notable. ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperar la economía? Bueno, hay visiones optimistas. Por ejemplo, el titular de BlackRock, que es uno de los fondos más grandes del mundo, acaba de decir que puede durar 4 meses la crisis, que va a ser muy profunda, que va a ser terrible, pero que, digamos, para el último trimestre de este año, si no el tercero, ya vamos a ver una especie de V corta, ¿no? Una salida rápida de la crisis. Otros creen que va a ser una especie de V, caída profunda, y una recuperación mucho más acompasada, mucho más lenta. Y otros creen que vamos a una L, que va a tardar el mundo en recuperarse. Todo va a depender de la forma en la cual se rearticula el sistema internacional, que ya venía muy descoordinado previo a esta crisis, con una tendencia al proteccionismo, guerras comerciales, una reconfiguración o desconfiguración del tejido de organizaciones internacionales. Por ejemplo, si yo les preguntase cuál fue el rol de Naciones Unidas como institución durante esta crisis, bueno, casi nulo, ¿verdad? Es cierto, la OMS está de alguna manera vinculada, pero como institución Naciones Unidas ha tenido un rol prácticamente inexistente, porque es reflejo de lo que venía pasando antes, y es que el sistema internacional estaba efectivamente muy desgastado. Algunos creen que esto va a reconfigurarse positivamente, que la cooperación va a ser la respuesta a esta crisis, y entonces es probable que la economía global se recupere más rápidamente. Otros pensamos que esto va a ser más difícil, que no vamos a un mundo cerrado, un mundo medieval, un mundo, digamos, de guerras entre naciones, pero tampoco a esta suerte de cooperación ideal. Vamos a ir a un mundo más trabado, donde va a haber más proteccionismo, donde va a haber un resurgimiento de ciertos nacionalismos, donde va a haber desconfianza, donde va a haber cambios insignificativos. ¿Cuánto tiempo va a tardar, por ejemplo, en recuperarse la interacción que tenía el mundo en términos de viajes? Por ejemplo, ¿no? Los viajes personales, la interacción. Ustedes concurren a seminarios, a congresos, a convenciones, eso va a tardar bastante en recuperarse probablemente, ¿verdad? Entonces estamos ante una incertidumbre también en materia económica. Y 2 planos complementarios, uno la gobernabilidad y el cuarto, estamos ante modificaciones importantes en los ámbitos de sociabilidad, vida personal, vida familiar. Respecto a la gobernabilidad, al margen de lo que ya me referí respecto a la falta de gobernabilidad global, en los países, en general, estas crisis terminan disparando procesos bastante inesperados, ¿no? Algunos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos. En la Argentina, yo curiosamente tengo una visión bastante, yo diría, positiva de lo que veo hasta ahora. Veo una élite política cooperando bastante bien, veo el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, obligados a trabajar en conjunto, no tienen opción. Bueno, lo están haciendo. La verdad que si ustedes me preguntaban hace 4 meses si Kicillof, Larreta y Fernández iban a trabajar tan bien, yo no hubiera respondido esto, seguramente, ¿verdad? Veo que hay una sociedad bastante madura que viene acompañando con bastante disciplina, incluso restricciones severas. O sea, hay cosas raras que están pasando, ¿no? Y también veo, esto saca lo mejor y lo peor de las sociedades, ¿no? Uno ve, por ejemplo, Brasil con una crisis sin precedentes, con el presidente enfrentando a gobernadores importantes, a la justicia también. Bueno, digamos, es nuestro vecino, y si Brasil tiene un problema, olvídense de achatar la curva. No hay forma de achatar la curva si Brasil entra en una situación
compleja desde el punto de vista sanitario, ¿no? Así que hay que mirar eso porque la gobernabilidad va a estar comprometida. En Argentina hay mucho miedo, como ustedes saben, a eventuales problemas de conflictos sociales, saqueos, en fin, manifestaciones vinculadas sobre todo a una sociedad que viene acumulando problemas sin resolverlos durante tanto tiempo. Y finalmente el último punto respecto a los cambios de convivir, comportamientos individuales, grupales, nacionales. Miren, estas crisis siempre dejan cambios significativos. Yo no sé cuáles vamos a tener. Evidentemente vamos a una interacción distinta. Puede ser que haya, por ejemplo, un resurgimiento de no solamente el nacionalismo, sino cierto chauvinismo, o, bueno, no comprendería que haya discriminaciones. Si ustedes entran hoy a un barco lleno de chinos o de japoneses, gente de rasgos asiáticos, ¿qué sentirían? Y lo digo siendo judío. O sea, yo trato de no discriminar, pero evidentemente uno va a sentir cierta situación rara. Me pasó hace un rato, estaba en una conferencia con unos clientes, les juro, yo estornudé aquí en mi casa, solo. ¿Y qué sentí? Que el otro estaba pensando, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, hay cambios ridículos, y que no son tan ridículos, pero que tienen que ver con este peso relativo de valores o de miedos, esta incertidumbre que estamos viviendo, que probablemente tarde bastante en disiparse, ¿no? Esperemos que se disipe, pero puede ser que esto no sea tan sencillo. Así que estamos en un mundo de disrupciones, con mucha incertidumbre y con estos cambios significativos que nos obligan a ser muy, pero muy prudentes. Déjenme terminar esta introducción viendo con un poquitito más de, no precisión, pero dando algún panorama menos incierto respecto a lo que yo veo pasada la crisis, ¿no? Como yo les sugerí antes, yo no veo un mundo ni de total disrupción, guerras, una especie de nuevo medioevo, ni tampoco veo un ideal así kantiano, ¿no? De cooperación y de un mundo como la canción Imagine que está circulando ahora por las redes, ¿no? No veo eso. Veo un mundo trabado, un mundo complejo, donde seguramente vamos a necesitar reforzar algunos mecanismos para poder sobrevivir en un contexto más difícil. Un mundo donde va a ser más complejo exportar, donde seguramente va a haber desconfianza en materia tecnológica. Piensen ustedes que hoy los estados están asumiendo algunas decisiones o tomando decisiones controversiales, por ejemplo, en el control de la vida privada o de los movimientos de los ciudadanos. Lo hacen con una excusa válida, que es entender si alguien tuvo contacto con algún enfermo de coronavirus para prevenir la expansión de la pandemia, pero acá hay una vulneración, se están vulnerando libertades individuales. O sea, una de las grandes afectadas con todo esto es la libertad de movimiento, libertad de asociación. Cuidado con esto porque, seguramente leyeron hace poco un reportaje muy interesante de un historiador de Yale que decía, la principal víctima de las pandemias es la libertad. Y algo de eso vamos a ver. Así que yo creo que vamos a un mundo más complejo, un mundo más trabado, un mundo seguramente distinto al que habíamos tal vez soñado cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín y parecía que entramos en una etapa que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia, con la democracia y el mercado definiendo los principales mecanismos de interacción entre los países, entre las personas. Eso muy probablemente no ocurra y vayamos a un mundo muy distinto. Para ese mundo los países tienen que estar preparados y tienen que tener atributos o fortalezas distintas a la que uno debía tener en otro mundo. En un mundo anterior había que ser muy competitivo, había que estar muy y bien globalizado, bien comunicado, con una infraestructura pensada para esto. Este mundo probablemente requiera otras fortalezas, requiera probablemente capacidades más autárquicas, probablemente estemos obligados a tener sustitución de importaciones, probablemente el concepto, por ejemplo, de seguridad energética o alimentaria ahora se complemente con, una seguridad en materia de acceso a elementos fundamentales en materia sanitaria. Por ejemplo, países fuertes no necesitan tener una industria farmacéutica muy bien plantada. Bueno, esas cosas se van a definir a partir de ahora, son atributos distintos de un entorno
internacional que va a cambiar significativamente. La economía tiene una ventaja enorme respecto de otras crisis que hemos vivido, y es que no hay destrucción de infraestructura. Las rutas, los aeropuertos, las represas, todo eso está intacto. Y tampoco vamos a tener, gracias a Dios, creo yo, muchas víctimas humanas. No va a ser esta una pandemia como fue la peste negra, que se puede llevar un porcentaje enorme de la población europea, ¿verdad? Eso no va a pasar. Así que la recuperación también debería ser probablemente más rápida gracias a estos atributos, ¿no? No digo que sea sencilla, pero yo no veo el peor escenario básicamente porque efectivamente el capital humano, el capital infraestructural va a quedar en buena medida, digamos, intacto, ¿no? Último elemento, y con esto termino, les agradezco la paciencia en esta introducción. Hay una última cosa que yo creo que es interesante marcar, y es que hay una revalorización en todos nuestros países de cuestiones que parecían no tan importantes y indudablemente lo son. Por supuesto, todo el personal médico, el personal en general, enfermeros, todo lo que implica tener un sistema de salud al servicio de la sociedad, están todos colapsados porque nadie arma un sistema para extremos, arma un sistema para la media, ¿no? Entonces es natural que haya ahora una sobrecarga y hace falta hospitales, digamos, de campaña. Uno lo ve en Central Park y lo ve en Campo de Mayo, en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Pero es cierto que hay una revalorización de saberes o profesiones que estaban de alguna manera un poco degradadas, y yo creo que esto es muy importante, y hay también un sentido de que lo público es algo muy importante, y creo que esto es algo que vale la pena remarcarlo, ¿no? En muchos otros países había como una degradación de lo público, y yo creo que esto pone otra vez de manifiesto la importancia de tener un Estado inteligente, con capacidad de reacción. No es lo que tenemos nosotros, pero es lo que necesitamos, ¿no? Pero fíjense, con capacidad de convocar a gente experta, de tomar decisiones en función de sus recomendaciones. Si la política argentina, por ejemplo, funcionara a partir de ahora con los criterios que tuvo muy rigurosos el presidente Fernández de convocar a los expertos y hacerle caso de sugerencias, si aplicásemos eso a la economía, a la política exterior, a la educación, ni hablar, etcétera, etcétera, bueno, la verdad que iríamos a una lógica de funcionamiento muy distinta. Esto de valorización de lo público me parece central. Yo soy fruto de la educación pública. Los que estamos seguramente en esta conferencia, todos tenemos una experiencia a veces frustrante con el Estado argentino, pero, digamos, para bien o para mal, llegamos hasta acá con un Estado que no funcionó bien, y yo creo que si algo vamos a aprender de esta crisis es que tiene que estar mejor preparado para enfrentar esta clase de desafíos. Sobre todo, si yo no me equivoco, si el mundo que viene es un mundo donde hace falta estados más fuertes, más inteligentes, más preparados, que asignen recursos de forma más, yo diría, estratégica, bueno, eso requiere mucho capital humano, mucho capital infraestructural y una decisión, un consenso de la sociedad para que esto sea sustentable en el tiempo y que no se politice de la peor forma, ¿no? Que sea un Estado políticamente fuerte, pero no partidizado o con clientelismo o infiltrado o capturado por grupos de interés que lleven agua para su molino en vez de trabajar por el interés general. Les agradezco muchísimo la atención y encantado de responder ahora las preguntas que teníamos pensadas. Muchas gracias, Sergio. Julio, ¿querés empezar? Acá vamos a leer primero una pregunta de una persona del auditorio y después hacemos la nuestra. Esta en parte las has respondido. ¿Qué paradigma piensa que se va a romper luego de la pandemia en la puja ámbito público y privado, intervencionismo estatal versus liberalismo, y a nivel sanitario? ¿Cómo se ve la relación argentina con Europa, Estados Unidos y China? Lo primero, algo creo que ya dije, creo que sin preconceptos y sin ideologismos hay que entender que la Argentina, más que nunca, necesita un Estado inteligente, necesita un Estado con capacidad de asignar recursos escasos de forma obviamente adecuada, teniendo en cuenta que hay ahora prioridades que son fundamentales. Me parece que
digamos, hay una discusión obviamente inercial de Estado grande, Estado chico, Estado mínimo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Incluso cosas que yo hasta hace un mes por ahí jamás hubiera apoyado, pero hoy no queda más opción que emitir. Ustedes saben que Argentina no tiene capacidad de endeudamiento, igual vamos a una situación de liquidez sin precedentes. Por supuesto que la carga tributaria ya era muy alta, hoy estamos en una rebelión fiscal de hecho, porque nadie puede pagar impuestos, y ante digamos, el horizonte de no tener ingresos, obviamente el Estado se queda sin flujo, ¿verdad? Así que no queda otra opción que emitir. Por supuesto hay que hacerlo responsablemente y de forma tal de evitar que esto dispare una escalada inflacionaria que haga, utilizando una frase que ustedes han escuchado a menudo, que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Pero a ver que no hay otra opción. Mucho peor que emitir y tener una escalada inflacionaria es que se muera la economía, que haya millones de personas sin salario, que caigan empresas de una manera como si fueran, digamos, un efecto dominó, porque al romperse la cadena de pagos, en la práctica lo que está pasando es eso, nadie tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones al margen de la voluntad, ¿verdad? Alguna gente tiene ahorros, pero tampoco los puede realizar. Por ejemplo, hay gente que tiene dinero en caja de seguridad del banco, pero no puede ir a la caja de seguridad, ¿no? Así que todo eso, digamos, vuelve más importante una intervención inteligente. Ahora, cuidado con esto, porque si la intervención no se hace de forma transparente, si no se hace de forma adecuada, si no hay un sentido de responsabilidad en esta indudable necesidad que tiene el Estado de intervenir de forma muy, digamos, masiva, bueno, ahí puede haber, se puede cometer un gran error, ¿no? Porque el efecto reactivo a esto puede llegar a ser terrible. O sea, aquellos que creen en la intervención del Estado tienen que hacerlo de forma muy responsable, muy eficaz, muy eficiente y muy transparente. La historia, si ustedes analizan, es un pie de página esto, ¿no? Pero la historia de las ideas y de los movimientos políticos de Estados Unidos a partir de Roosevelt es la historia de todo un movimiento que se posicionó y se vio a sí mismo de forma tal de ponerle cada vez más límites a un Estado que era percibido como demasiado grande y hasta una amenaza a las libertades individuales. Y todo lo que ha pasado, más allá de la lucha por derechos civiles en la década del 60, ¿no? Por ejemplo, los límites al presidencialismo a partir de Watergate, o el nuevo rol del Congreso, la importancia de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados como freno al Poder Ejecutivo, el rol del federalismo, todo eso está pensado como un límite a un Estado que había crecido demasiado. Entonces, por ejemplo, Thatcher, Reagan, todas las reformas conservadoras de la década del 80 en adelante, tienen que ser entendidas en el contexto de una reacción a lo que había pasado o venía pasando medio siglo antes. Así que cuidado que esto, digamos, puede disparar un proceso eventualmente de reacción contra el intervencionismo si ese intervencionismo es muy excesivo. Ahora que va a venir un intervencionismo extremo, no hay ninguna duda, es necesario, tiene que ser hecho de forma inmediata y tiene que ser muy amplio. Acá no hay empresas grandes, medianas, pequeñas, ni empresas fuertes o débiles. Todo el sector privado es débil. A ver, les cuento, una de las principales automotrices del mundo, conozco los datos de la región, trabajo con ellos, venden aproximadamente 15.000 autos por día en América Latina, de México hacia el sur. La semana pasada vendió menos de 20 autos por día. ¿Ok? Bueno, así todo, sepárate. Esa empresa tenía una calificación crediticia AAA. Bueno, hoy esa empresa, si va a pedir un crédito, no lo consigue. ¿Ok? Así que todo esto les pone de manifiesto la dimensión de la disrupción, ¿no? Ahora déjenme ir a la segunda parte de la pregunta. Ojalá pudiese contestarla. La verdad que no soy especialista en cuestiones sanitarias, no puedo hablar de eso. Uno tiene un sesgo pro-occidental que tal vez sea, digamos, erróneo, porque aparte de Occidente tampoco es tan homogéneo. Yo aprendí, yo hace varios años que vengo estudiando China y tengo uno de mis principales colaboradores que se especializó en eso, entre comillas, oficiosos,
de China, la verdad que me llama mucho la atención la rapidez en la cual ellos, entre comillas, han controlado este fenómeno. Ojalá sea cierto, tengo mis dudas. Mi impresión es que en todo caso vamos a una revisión de lo que significa tener un buen sistema sanitario. ¿Para qué hay que estar preparado? ¿Qué tipo de fortalezas necesitamos tener? Creo que ahí vamos probablemente a otras normas sanitarias básicas. Por ejemplo, yo me imagino que ahora, cuando uno sube un avión, lo primero que le van a hacer, antes de sacarte los zapatos, es tomarte la fiebre, ¿no? Muy probablemente. Así como el 11 de septiembre, ¿se acuerdan? Del 2001 trajo un cambio total en la industria de aviación, en lo que significa seguridad, probablemente pase lo mismo ahora, ¿no? Así que yo sería prudente, pero no tengo formación ni información para contestar la segunda parte de la pregunta. Bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con, básicamente, con nosotros como profesionales de la medicina, y que pregunta si realmente si la sociedad revaloriza tanto a la salud y a los trabajadores de la salud, por qué eso no se ve reflejado desde el punto de vista económico, en el sentido de que el aplauso solo no alcanza. Obviamente que la gente que trabaja en salud está muy contenta con los aplausos, pero es difícil pagar con aplausos en el supermercado, Sergio. Y bueno, querría saber tu opinión al respecto, y no solamente con los trabajadores de la salud, sino en general con los autónomos. Me parece que digamos, el gobierno habla de las empresas, habla de los estatales, pero los autónomos somos una parte importante de la economía de este país, y no sé si estamos realmente siendo tomados en cuenta. Creo que te perdimos, Sergio. Ahí está. Sí, yo escuché casi toda la pregunta. Si no es así, corregime después, Fabián. A ver, yo veo acá dos cosas, ¿no? No en todos los países la profesión estaba tan degradada como en Argentina, ¿no? Acá evidentemente hubo una degradación de la metáfora de mi hijo el doctor a lo digo con respeto, ¿no? La proletarización que ustedes han experimentado en los últimos 30 años, bueno, eso es otro país, otro entorno, ¿no? Creo que hay varios motivos para comprender esto. En parte, ustedes fueron víctimas de la crisis del Estado argentino. El Estado argentino está quebrado básicamente desde mediados de la década del 70, del Rodrigazo. Sufrió otro embate terrible con la crisis de la deuda en el año 82. Estuvo en default hasta el plan Brady. Tuvimos una década más o menos relativamente normalizado, pero con un esquema muy rígido como la convertibilidad. Entramos en crisis de vuelta en el 2001-2002 y la verdad que no nos recuperamos nunca. O sea, la crisis del Estado argentino ya lleva lamentablemente 45 años, ¿no? Entonces, en el contexto de esa crisis, todas las profesiones vinculadas a lo público se han degradado. Usted no se ha degradado más que los maestros o que los militares, ¿verdad? La degradación fue generalizada, ¿no? Así que me parece que hay que mirarlo en el conjunto de los trabajadores que estaban directa o indirectamente vinculados al sistema estatal. La salud era pública en Argentina, digamos, en casi su totalidad, cuando nosotros íbamos al colegio, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí es un primer rasgo para entender. Hay otra cuestión muy interesante también, y es que creo que ustedes no regularon, lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La oferta. Es decir, hay una cantidad enorme de gente que estudió y como hay mucha gente, por supuesto el ingreso promedio ha bajado. Es un problema de cantidades eso. Uno analiza, por ejemplo, los mecanismos de selección en Estados Unidos. Bueno, hay muchos menos médicos, ¿verdad? Es cierto, en Argentina están mal distribuidos encima, pero me parece que a lo primero se le suma a lo segundo, y es que efectivamente hay un número significativo. Curiosamente, la calidad no bajó, sigue siendo un sistema con muy buenos médicos, pero indudablemente el número conspira contra el precio, ¿no? Es un problema matemático, cantidad, a mayor cantidad, menor precio, ¿no?
es un segundo elemento. Y la prueba es los anestesistas, que tienen en sí un sistema, si ustedes quieren, casi medieval, que regula la cantidad y, bueno, es otro precio, ¿verdad? Así que ese es el segundo elemento. El tercer elemento, bueno, digamos, en la Argentina hubo un cambio de prioridades y de valores muy significativo, sobre todo a partir de la década del 70, del golpe militar, donde el consumo suntuario, donde, digamos, se dio un proceso muy raro, donde las cuestiones digamos, de corto plazo, en fin, eso desplazaron otros valores, y esto es un elemento que de alguna forma se adelantó a lo que uno vio después en otras partes del mundo, ¿no? Donde lo financiero, donde, digamos, la bicicleta, la ganancia rápida, etcétera, etcétera, valía más que otros procesos más orientados en todo caso, al mérito, ¿no? La meritocracia como mecanismo se fue degradando, ¿no? Esto no es en todas partes, pero se ha dado. Yo leo mucho la prensa inglesa y ustedes saben que pasa algo parecido con el National Health Service, ¿no? Que vive un proceso bastante similar, curiosamente. Entonces veo que hay procesos que no son únicamente argentinos y yo trabajo bastante con el sistema financiero, un banquero o un fondo de inversión en Londres ganan realmente, o ganaban hasta ahora fortunas, ¿no? Y un trabajador de la salud ganaba infinitamente menos. Así que yo creo que eso tiene que ver con una cuestión más general, ¿no? De un mundo que se fue, me parece, sesgando hacia algunas industrias que están pagas de una forma increíble y otras que no. Y la verdad que la diferencia es muy, pero muy significativa. Por supuesto que tal vez en términos relativos ganan más alguien en el mundo desarrollado que en Argentina, pero si uno lo ajusta, digamos, por ingreso per cápita, no sé si la diferencia es tanta. Así que lo veo por ese lado. Yo entiendo que con el aplauso no alcance, también es demasiado pronto para ya ver en términos prácticos reflejado en un cambio en el ingreso, algo que está reciente, estamos en el medio de la pandemia, difícilmente esto pueda ya tener un efecto, pero ojalá que hacia adelante, cuando tenemos las prioridades, haya un reconocimiento mayor, no solo a los médicos, sino también a los militares, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, a los maestros, ¿no? El sistema educativo, creo que en todo caso hay que replantear al Estado en su conjunto, yendo a un Estado más chico, pero más inteligente, con mejores profesionales muy bien pagos y con un sistema que sobre todo garantice una formación de los recursos humanos, ¿no? Y acá una pregunta que se emparenta con esto, que es lo opuesto, es decir, ¿por qué a la clase política le cuesta tanto reaccionar ante algo tan obvio como esta megacrisis? No hablar de descuento de porcentajes, sino reacciones en general, que mecanismos legales frente al Estado sobre el tema de no poder siquiera ir a la caja de seguridad, etcétera. Es decir, ¿por qué la clase política con ellos mismos reacciona tarde? Te perdimos. Bueno, ustedes saben que hay una degradación de las clases políticas en todo el mundo, ¿no? Si yo pongo una lista, por supuesto hago una selección, ¿no? Pongo a Churchill, De Gaulle, Mitterrand, la propia Thatcher, no me gusta, pero era una persona obviamente recontraformada, muy, muy inteligente, ¿no? Reagan, Bush, en fin, pongo esos líderes de un lado, ¿no? Y los enfrento con la lista de líderes que tenemos hoy. Bueno, la verdad que la degradación es global, ¿no? Entre Felipe González y Sánchez, ¿no? Hay una diferencia espectacular, ¿no? Entre Fernando Henrique Cardoso y Bolsonaro. En fin, tengo miles de ejemplos para darlos, entre el presidente Lagos y el presidente Piñera, sin más, a Chile, ¿no? En nuestra región pasa eso. Entonces yo creo que estamos ante un fenómeno que lejos de ser nuestro, es global, ¿no? Hay una situación que es muy importante y es que hay una sobrecarga de demandas insatisfechas en todas nuestras sociedades como consecuencia de un proceso muy grave
que arrancó ya hace tiempo, pero que se profundizó en los últimos 12 años, y es la inequidad, ¿no? Vivimos en sociedades que son muy desiguales. Entonces, aún democracias consolidadas han experimentado procesos muy, muy, muy importantes de fragmentación interna. Y, por ejemplo, vinculado a la desindustrialización, si ustedes eran el Midwest en Estados Unidos, o incluso zonas importantes en el Reino Unido, los que votaron por el Brexit, en general son viejas clases empobrecidas, en general son blancos, en general son aquellos ganadores del viejo modelo que en los últimos 30 años vieron cómo, por diferentes procesos, en parte por el aumento de la inmigración, en parte por un cambio en el mercado de trabajo, en fin, por diferentes procesos, han perdido mucho en la puja distributiva, ¿no? Entonces, eso naturalmente ha derivado de una sobrecarga de demandas. Las élites tradicionales no han podido dar respuesta a eso, y han surgido liderazgos, en muchos casos populistas o neopopulistas. Algunas veces ni siquiera eso, son personas que aprovechan situaciones para llegar al poder, aunque vienen de esas élites, ¿no? Pues si ustedes me preguntan, ¿es Trump alguien que puede cuestionar a la élite siendo hijo de un millonario de Nueva York? Y no parece, ¿verdad? El propio Boris Johnson, salido de las mejores escuelas y universidades del Reino Unido, tampoco, ¿verdad? No es, digamos, un coronel que hace un golpe como Chávez en contra de las élites de su país. Es una situación donde hay rupturas dentro de las propias élites para capitalizar ese descontento, ¿no? Así que hay una cuestión de las élites que excede a la Argentina. La Argentina viene con un problema de élites desde siempre. Ustedes saben que hay un solo libro realmente bueno de, digamos, teoría o sociología de las élites, que se llama Los que mandan, de un sociólogo argentino ya fallecido, José Luis de Imas. Es muy significativo esto. El libro es de comienzo de la década del 60. Y el diagnóstico de él es increíble, pero se mantiene hasta hoy. Él dice lo siguiente: Argentina es un país que por diferentes mecanismos, uno muy importante que fue su rápido proceso de modernización y de democratización con la ley Sáenz Peña, generó un ingreso masivo de nuevas élites a los procesos de toma de decisiones. Ese ingreso masivo, como fue efectivamente tan rápido, fue una irrupción. Generó una gran desconfianza entre las partes porque no se conocían, y frente a la desconfianza, bueno, la primera reacción lógica es la no cooperación, ¿verdad? Entonces, arrastramos una dinámica de alta confrontación interna a la propia élite política que derivó en fuertes fragmentaciones de los partidos políticos, de muchas peleas al interior de las élites, golpes de Estado, en fin, un proceso de enorme inestabilidad político-institucional, ¿no? Eso se suma, lamentablemente, a un Estado que, como charlábamos recién, está quebrado hace mucho tiempo, perdió capital humano y no tiene capacidad de respuestas rápidas en ningún área, no solamente en esto. O sea, el Estado argentino es, lamentablemente, en general parte del problema, no de la solución. Hasta que llega un Cromañón, o qué sé yo, una tragedia como la de Once, o algo por el estilo, y reaccionamos rápidamente y tratamos de mejorar un aspecto, no el Estado en su conjunto, sino lo que aparece como la evidencia más significativa de lo que debemos corregir, ¿verdad? Entonces, al margen de las personas, acá hay que mirar los sistemas, no es la clase política en términos personales. Cuando el sistema funciona mal, lo que puede hacer una persona es muy, muy limitado, aunque tenga las mejores intenciones, ¿no? Porque el sistema la limita mucho. Entonces, lo que está pasando aquí es que tanto el sistema político como el tejido de organizaciones del Estado, digamos la infraestructura estatal, ambas cosas en su conjunto conspira con la capacidad o las buenas intenciones o con lo que quieran hacer personas, sea, comillas, el mejor equipo del mundo o algo que viene más vinculado a la política, es irrelevante. Todos fracasan. Yo tuve la oportunidad de publicar un libro con un colega y amigo, Marco Buscaglia, que se llama Fracasan todos los gobiernos. Y la verdad que lamentablemente nuestra vida también de adolescentes estuvo vinculado a esto. A ver, el gobierno de Isabel fracasó, la dictadura militar fracasó, Alfonsín terminó en la hiper, fracasó, Menem fracasó, De la Rúa fracasó. Bueno, no me quiero meter para no generar polémicas, pero digamos, de acá
de los Kirchner para acá, difícil ver mucho éxito en algo, tal vez algo parcial, pero nada como país, como sociedad, no hay ningún indicador que muestre progreso, ninguno, ¿no? Y no es una crítica personal, estoy hablando del sistema que fracasa. Entonces, cuando tenés eso, obviamente no hay una respuesta rápida. Ahora, dicho esto, les estoy sincero, la verdad que yo estoy sorprendido de lo bien que funcionó la respuesta en este caso. Hay países que tardaron mucho más que la Argentina en responder, ¿no? Por suerte, y casi yo diría aleatoriamente, el presidente Fernández, por sus vínculos, sobre todo con Pedro Sánchez, por mirar lo que pasaba en Italia, donde ha habido hace poquito, gracias a eso reaccionó rápido, y porque se dejó realmente asesorar por gente muy capaz, que les llevó realmente un diagnóstico muy preciso de los costos de no tomar decisiones tempranas. La primera reacción de Ginés, que es alguien a que yo respeto, aunque critiqué públicamente, bueno, era la misma que uno veía en toda parte del mundo. ¿Para qué vas a arreglar algo que no va a ser un problema? ¿No? Yo ya vi que esto era un problema, y por suerte sospeché que esto se estaba yendo de madre rápidamente, después de estar en Estados Unidos en febrero. Tuve un poquito más de tiempo, revisé lo que estaba pasando, me asusté y escribí a otra nación, me dije, cuidado, acá hay que controlar mucho, sobre todo en los puestos de entrada, porque esto, si no es nada, mejor, pero si es algo, hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, me valió muchas críticas, pero ahora me siento más tranquilo, no es que haya influenciado en nada, pero alguien del gobierno me llamó diciendo, ¿por qué decís eso? Digo, lean los diarios, acá hay algo que ojalá no sea nada, pero si llega a ser, no estamos preparados. Y con muy poquito podemos evitar una situación más grave, ¿no? Bueno, por suerte eso fue lo que finalmente se adoptó, y se adoptó tempranamente. La verdad que creo que, por supuesto, tenemos un problema para establecer con seriedad, con precisión, cuántos infectados tenemos. Probablemente sea cierto que hay que multiplicar por 1000 respecto a los que ya están confirmados. No lo sé. Lo que sí sé es que uno ve lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, propiamente en Estados Unidos, y la verdad que la Argentina reaccionó muy bien. Para una clase política en general no hace esto en otros aspectos, ¿no? Sergio, si bien la Argentina reaccionó rápidamente, o el gobierno argentino reaccionó rápidamente en términos de cómo tratar desde el punto de vista de la salud esta pandemia, y dado que decís que el Estado va a tener un proceso de intervencionismo importante, básicamente todos los estados están teniendo un proceso de intervencionismo importante, ¿cómo crees que va a funcionar ese intervencionismo en lo económico? Digamos, porque una vez pasada la crisis de salud, va a haber una crisis económica severísima, mucho más de la que tenemos, obviamente, y digamos, ¿vos crees que el gobierno va a ser así de ágil, de ejecutivo, para tomar decisiones económicas que ayuden a reactivar esto lo más rápidamente posible? Tengo un conflicto de interés, de cosas que no puedo contar, ¿no? Así que voy a ser lo más responsable posible para decirle lo siguiente. Era la crisis sanitaria. Cuando todavía no tuvimos el pico de la crisis sanitaria per se. Entonces, se mucho. Perdón. Te estamos perdiendo, Sergio. El audio se pierde. Voy a ponerlo en dos, ¿ok? Pero un segundito. Muy bien. Algo A mí, Fabián. Un segundo, por favor. A mí, hola Fabián, Julio, me Sí. gustaría también hacerle una pregunta. Si después me dan lugar, con todo gusto. Perfecto. A ver si volviera. Ahí está. A ver, hoy. ¿Estamos bien? Sí. Les pido disculpas, el Wi-Fi funciona cada día peor. Yo tengo el servicio supuestamente mejor, pero es un desastre. Tengo que volver a datos para que se vean. Les pido disculpas. Les decía que el problema económico es paralelo al sanitario. Ya tenemos hoy una crisis económica sin precedentes y todavía estamos lejos del pico, ¿no?
Ustedes me corrigen, pero me dicen que el pico tal vez llegue en mayo, en parte porque estamos haciendo bien las cosas y se está como atrasando, ¿no? Y va a ser un pico más bajo, pero más atrasado en el tiempo. Con lo cual ya a mayo la crisis económica va a ser infinitamente peor a lo que vemos hoy, ¿no? Insisto, la caída del producto que estamos experimentando es similar o peor a la crisis del 2002. O sea, caída de 2 dígitos, seguro, del producto de acá a fin de año, luego de 2 años de caída del producto, y probablemente, digamos, veamos cosas que ni nos imaginamos, ¿no? En términos de las consecuencias económicas que va a tener esto. Entonces, ¿qué me imagino yo? Y acá les cuento lo que les puedo contar, no todo. Me imagino una intervención masiva del Estado, por lo menos por 2 o 3 meses, para generar, insisto con la metáfora, un respirador artificial a todas las empresas del sector formal, grandes, medianas y pequeñas. Esto va a tener que incluir también autónomos y monotributistas, por una cuestión obvia, y es que ustedes no pueden ir al consultorio, no cobran, es así de sencillo, ¿no? Y hasta que las obras sociales les permitan hacer consultas por un medio como este, o WhatsApp, o lo que fuese, cosa que creo que todavía no está habilitado, bueno, no sé si todas las profesiones lo van a poder hacer, tal vez los clínicos sí, los oftalmólogos les va a costar un poquitito más, pero lo cierto es que hay un problema real, y es que no van a tener ingresos, o por lo menos no los que dependen del sector privado, tal vez los que tienen un ingreso estatal sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces veo esto y me parece que la intervención tiene que ser masiva, tiene que ser generalizada. No puedes permitir que se te caiga el ingreso de la gente, ¿no? Veo también suspensión, por ejemplo, en el pago de algunos impuestos. Es una buena oportunidad para revisar todo el sistema impositivo argentino. Tenemos más de 150 impuestos, nacionales, provinciales, tasas municipales, es ridículo. Hay que ir a una hipersimplificación de todo el sistema. Estas megacrisis, ustedes saben, son oportunidades fantásticas para hacer las cosas que las sociedades en términos normales nos animan a hacer. Porque no tenés opción. Conozco mucha gente que deja de fumar o baja de peso después del primer infarto. Antes como que no nos animaba las consecuencias que iba a tener. Bueno, te pegaste un julepe en serio y ahí cambiaste el comportamiento. Bueno, la Argentina tiene esa oportunidad ahora, por eso es tan importante no solamente focalizar en la emergencia, sino, insisto, con la idea de Harari, tener en cuenta que las decisiones que tomamos ahora tienen que ser consistentes y complementarias con una política más integral para después de la crisis, para el día después, para poder hacer realmente, bueno, implementar un esquema mucho más razonable, mucho más acorde con una economía de guerra, que es lo que vamos a tener que básicamente gerenciar a partir del día después. Si es que hay un día después, yo creo que vamos a una transición, ¿no? Hasta que normalicemos con un sistema gradual. Imagínense, bueno, no sé si les pasa, yo soy muy torpe arreglando las cosas de la casa, ¿no? Entonces hay cosas que me di cuenta que no funcionaban o que se dejaron de funcionar estos 15 días. Bueno, si llamamos todos, por ejemplo, al señor que prepara las cortinas, al día siguiente, cuando pueda trabajar, va a tener una lista infinita de cosas para hacer. Gradualmente esto se va a ir acomodando, no va a ser de un día para el otro, ¿no? Hay cuello de botella evidentes en toda la economía, va a tardar esto mucho tiempo en normalizarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí vas a tener una intervención del Estado que va a seguir mucho tiempo más que la crisis. Y es necesario que esto sea así. Ahora, gradualmente tiene que ir bajando, y hay señales que el Estado tiene que dar, y la clase política también, para generar un afecto societatis distinto, teniendo en cuenta el clima que tenemos hoy. Obviamente, si ustedes me preguntan, ¿es necesario bajar el sueldo de los políticos? Yo digo, la verdad, no, al contrario, el presidente gana poco. Un presidente de la nación no puede ganar menos de 10.000, 12.000 dólares al mes. Ustedes me preguntan, ¿va a ganar menos el presidente de la nación que, digamos, el gerente de una multinacional que tiene 4.000 empleados? Es ridículo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ganar mucho más el presidente. Ahora, no es el momento de ese debate. Yo creo que ahora la señal tiene que ser, todos nos bajamos el sueldo, todos vamos a ser mucho más pobres después de esto. Es una cuestión sistémica, no es culpa de nadie, bueno, pero todos vamos a ser más pobres, no puede ser que haya, digamos, una desigualdad tan enorme, y como señal, 20, 30, 40%
no sé, como siempre, los más razonables son los uruguayos, si la calle Pou decidió 20%, eso tiene que ser el piso, yo creo, para la Argentina, y por un tiempo dar una señal de empatía con el conjunto de la sociedad. ¿Resuelve eso? De ninguna manera. De ninguna manera, porque el gasto de la política, no del Estado, porque le van a pagar menos a los policías, al contrario, hay que pagarle más a los policías. El gasto de la política en salarios es irrelevante respecto al déficit argentino. Es irrelevante respecto a lo que hay que invertir, por ejemplo, para tener cloacas y agua potable en todo el país. Hay que ser un 35% de la población que no tiene cloacas. Le bajás el sueldo a todos los diputados. ¿Financiás eso? Para nada. Hay que mirar otras dimensiones. No digo que no haya que hacer, lo que digo que no es la solución. ¿Me explico? No es la solución. Entonces, me parece que vamos a un proceso largo de intervencionismo. Yo creo que esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que hace falta, obviamente, orientar las decisiones públicas, sobre todo para reforzar la infraestructura. El lado malo es que en un proceso donde se acotan libertades individuales, un Estado más presente es una tentación autoritaria, ¿no? Y si bien yo no dudo de este gobierno, bueno, la Argentina ha tenido procesos de, digamos, reversión autoritaria en otros contextos, tengo miedo que nos pase lo mismo. Hay una pregunta del doctor Arturo Alessandrini, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Arturo. Buenas tardes, doctor. Bueno, ante todo, gracias por la gentileza de haber participado con nosotros. Para nosotros es un honor y un orgullo poder contar con su participación. No, en base a lo que usted estaba comentando, le quería preguntar si usted piensa que el presidente en estos momentos está siendo bien asesorado en términos económicos y si están mirando a corto plazo o a largo plazo en función de la economía, porque sabemos que en términos de salud, hoy las decisiones las están tratando de tomar a corto plazo, ¿no? Claro. En cambio, desde el punto de vista económico, ¿usted cómo ve las decisiones que están tomando? Miren, gracias por la pregunta. Hasta ahora, el presidente, hasta esta crisis, ha tenido una visión económica bastante, en mi opinión, equivocada, con un sesgo demasiado, con un énfasis demasiado grande puesto en la cuestión de la deuda, que era parte del problema, pero no era todo el problema. Argentina sufre hace mucho tiempo una cuestión, una crisis de credibilidad, de confianza. Primero de los propios argentinos, que por eso ahorran en el exterior o desconfían de los títulos públicos, no invierten. La tasa de inversión en Argentina es bajísima, es 16% del producto, es irrelevante, ¿no? Imposible crecer con esa tasa de inversión, no estoy hablando de mejorar la distribución del ingreso, ¿no? Hay un problema de credibilidad que básicamente se refleja en la irrelevancia de la moneda doméstica, ¿no? Con la paradoja que ahora tenemos que emitir una moneda que no queremos, ¿no? Que de hecho descartamos, ¿no? Por eso una opción que hay que ver si el presidente se anima a contemplar ahora consiste en tener un sistema bimonetario, para decir que puedan circular pesos o dólares de forma similar, como ocurre por ejemplo en Perú u otros países, para que la gente no tenga miedo de confiar en el dólar y se mueven dólares. Eso requiere un acuerdo bastante sencillo con la Reserva Federal y digamos, hay una cantidad infinita, se calcula 60.000 millones de dólares físicos en la Argentina. O sea, en realidad sobrarían los dólares para circular, ¿no? Y muchos de ellos estarían en el sistema financiero. O sea, esa clase de opciones existen, ¿no? Ahora, hasta ahora ese fue el sesgo que tuvo el presidente. Él designó un especialista en deuda como ministro de Economía y dejó la cuestión de producción y demás en un contexto de mucha fragmentación del proceso de toma de decisiones. Hay un ministro de Agricultura, un ministro de Energía, en fin, un ministro de Industria. Está todo muy fragmentado, ¿no? De infraestructura, eso no sirve. Mi opinión, sobre todo en un contexto como este, una economía de guerra, en la práctica necesita un control unificado y centralizado, con alguien con mucho conocimiento y experiencia en el manejo de la cosa pública y con capacidad de tomar decisiones con una visión integral, ¿no? Con una visión parcial. Ahora, es cierto que el presidente ahora está escuchando otras voces, porque sabe que la crisis es muy profunda. Él es una persona que siempre ha escuchado diferentes visiones, incluso antes de designar a Guzmán escuchó otras voces, tenía restricciones políticas para designar tal vez otra figura. Me parece que esas restricciones en el contexto de emergencia actual, bueno, a
habría que por lo menos replantearlas. Las decisiones básicamente era digamos, la influencia relativa que tuvo en la conformación del gabinete la vicepresidenta, ¿no? Que por supuesto tiene un peso político enorme, lo sigue teniendo, a pesar de que está naturalmente en el contexto actual muy, muy callada, pero me parece que digamos, el sesgo hasta ahora no ha sido el correcto del presidente, lo digo con respeto. Yo conozco a Alberto Fernández hace mucho tiempo y conozco sus atributos. Fue una persona siempre caracterizada por esta vocación de diálogo, apertura, no es una persona sectaria ni dogmática, todo lo contrario, ¿no? Ahora, me parece bien, una vez que él designa un equipo, lo apoya, y es natural que así sea, y antes de modificar necesitaba tener evidencia de que no estaba funcionando, y la verdad que no tenía evidencia. Con lo cual, digamos, yo siempre fui crítico del gobierno en materia económica, pero era cierto que, bueno, yo veía el riesgo país volando, eso tenía que ver sobre todo con la cuestión de la deuda, más que con la cuestión económica en general. Tenemos otro compañero del colegio, que también fue compañero nuestro, que es Miguel Ángel Pese, que es presidente del Banco Central, que lo conoce a la perfección, y estaba haciendo una tarea, me parece, bastante interesante, tratar de generar un poquito más de liquidez, de bajar la tasa de interés para fomentar un poquitito el crédito, en fin. Había cosas que estaban ocurriendo que me parecían, le daba al presidente la derecha respecto de que no había necesidad de cambiar, ¿no? Creo que eso ahora ya no es tan así, porque el mundo efectivamente se ha caído y hace falta otro esquema. ¿Qué está hoy escuchando el presidente? Está escuchando, digamos, propuestas donde básicamente le proponen no respuestas, digamos, espasmódicas o parciales, como vimos en el decreto de hoy. Hoy hubo 2 o 3 decretos, por ejemplo, uno que prohíbe después de todo el conflicto con Techín, del fin de semana, bueno, básicamente que prohíbe echar gente, ¿no? Hay otro decreto que posterga el pago de impuestos, vencía, como ustedes saben, el anticipo de bienes personales, sobre todo lo que trae del exterior. Lo tuvieron que postergar porque hay una rebelión fiscal de hecho, descoordinada, la gente no tiene para pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, y aparte los activos en el exterior hoy valen la mitad que antes, con suerte. Así que hay toda una situación muy, muy novedosa. En mi opinión, todavía el presidente no tomó dimensión del problema económico que viene. Creo que lo está haciendo de a poquito. Ustedes saben que acá hay una cuestión, está bastante estudiada, de cómo los líderes se informan y cómo se influencian en un contexto de crisis, ¿no? En un pie de página, pero esta literatura tuvo una enorme, digamos, influencia, o mucha gente se puso a estudiar esto a partir de la crisis de los misiles, que fue una crisis fundamental, ¿no? Porque el mundo estuvo a punto de desaparecer en ese momento, ¿no? Pero la gran pregunta es cómo se informaban, qué criterios, digamos, imperaron, por qué, quiénes, dónde, cuándo, porque es muy interesante cuando uno analiza una crisis, después uno puede entender efectivamente cómo funcionan los procesos de toma de decisiones y cómo influenciar en esos procesos, ¿verdad? Bueno, siempre hay puntos claves, ¿no? Gente que tiene la posibilidad de llegar al oído del presidente. En general son cuestiones más informales que formales, no necesariamente gente que se ve bien con el presidente, pero bueno, yo creo que algo de eso está pasando ahora, ¿no? No me pidan más información, algo de eso está pasando en estas horas, ayer en la noche, hoy. Creo que de acá al fin de semana vamos a ver probablemente algún cambio, porque es fundamental tomar medidas que eviten el daño sistémico en materia económica, sobre todo empresas que van a cerrar. Es irrelevante si te permiten echar o no a la gente cuando no tenés plata para pagarle. O sea, en la práctica es como la intangibilidad de los depósitos. Es irrelevante. Vos podés tener una ley, tenés un decreto y la gente no lo cumple. Eso obliga a reflexionar y a rectificar algunas decisiones seguramente. Muy claro, muy claro. La verdad que, bueno, muchas gracias. Los dejo a Fabián y a Julio que sigan con las preguntas. Gracias. Gracias, Arturo. Y un poco hablando de esto, ¿tiene espacio, digamos, un entrenador de fútbol tiene capacidad de hacer cambios, pero en esta circunstancia, ¿qué espalda, qué capacidad de cambio puede tener? Cambiar, si previó un equipo económico para la deuda y se le vino esta otra cosa. Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque uno acá armó un equipo para jugar a un deporte
y ahora tiene otro deporte, ¿no? Va a tener equipo de remo y ya te juega rugby. Y no te van a servir estos muchachos, ¿no? Miren, el presidente hoy tiene una imagen positiva según la medición que uno toma entre 60 y 70%. ¿Ok? O sea, mucho más de lo que tuvo cuando llegó a la presidencia. Esto es rarísimo. En general uno ve procesos similares. Cuando hay una situación de crisis, primero la oposición tiene menos espacio de crítica. Segundo, hay una natural delegación de autoridad al poder, es natural. Tercero, sí, hay una comunicación inteligente, los presidentes suelen capitalizar esto. Miren, hasta el caso más interesante es el de Donald Trump, ¿no? Que nunca estuvo mejor en las encuestas que ahora. En un proceso donde él aparte negó durante 2 meses la crisis, ¿no? Dijo esto después de Semana Santa va a estar todo bien. Bueno, el chiste estos días era que había decidido postergar Semana Santa a julio para poder cumplir con su promesa de que también las cosas después de Semana Santa, ¿no? Entonces les cuento esto porque la verdad que hoy Alberto Fernández tiene espaldas amplísimas, tanto que se peleó con Pablo Roca y hoy hizo algo, y me parece aún más valiente, y es decir que Hugo Moyano, ¿no?, que es uno de los dirigentes con peor imagen, era un gran dirigente, un gigante, dijo. Entonces, estamos frente a un presidente que se siente fuerte, si no, no hace estas cosas, ¿no? Alguien que se siente débil no se pelea con el principal empresario de Argentina y no apoya al dirigente con peor imagen de Argentina, o uno de los con peor imagen, ¿no? Entonces, la verdad que estamos ante un presidente. Miren, hoy el presidente puso en la misma foto a Moyano y a Kicillof. A ver, solamente alguien con mucho poder hace eso. Un compañero nuestro del colegio hablaba de escenas de peronismo explícito, ¿no? Y algo de eso creo que había, ¿no? Una foto increíble, porque es el agua y el aceite, Moyano y Kicillof, ¿no? Bueno, les cuento esto porque no es menor. Él de espaldas tiene, poder tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, miren, yo tengo que ser cauto acá. Ojalá que esto no pase. Pero en la Argentina hemos visto procesos de debilitamiento de líderes que parecían indestructibles en un tiempo muy corto. Cuando Cavallo asumió el Ministerio de Economía con el presidente de la Rúa, allá por mayo del año 2001, tenía una imagen positiva similar a la de Fernández hoy. A propósito, ustedes saben que Fernández trabajó con Cavallo muchos años, ¿verdad? Así fue que llegó a Néstor Kirchner, porque Cavallo y Kirchner tenían una excelente relación, curiosamente. Ahora, fíjense, Cavallo en noviembre, diciembre del mismo año, o sea, 6 meses después, no podía ni siquiera salir de su casa. Había gente afuera de su departamento en Ocampo y Libertador impidiendo que saliera. Había un cacerolazo en la casa de Cavallo. Lo mismo uno podría, y discúlpenme la metáfora, ¿no? Pensar de un Galtieri a mitad de abril del año 82. Bueno, era Perón, ¿verdad? 2 meses después tuvo que renunciar. Así que cuidado que esta crisis tiene características muy peculiares y dinámicas muy singulares, con lo cual yo sería muy prudente. La foto de hoy lo muestra el presidente Fernández con enormes recursos. La película todavía no ha sido escrita. Puede ser una película de suspenso, ojalá. Puede ser una película de terror. Ojalá que no. Sergio, habitualmente los presidentes se fortalecen cuando hay alguna amenaza externa, que es un poquito lo que vos acabás de contar con el ejemplo de Galtieri, y que obviamente es lo que creo que está sucediendo con el presidente Fernández en función de una amenaza externa, que es esta pandemia. ¿Cómo ves la posición, o qué posición crees que juega la vicepresidenta en esta situación? Digamos, está tan callada, no aparece en ningún medio, pero ¿está jugando algún rol político o está esperando a jugar algún rol político en algún momento? Quizás cuando pase esta pandemia, la situación, digamos, esa situación positiva del presidente Fernández cambie y ella juegue otro rol. ¿Cómo lo ves eso? La verdad que es una pregunta muy, muy buena y yo quiero ser prudente acá porque tengo información bastante parcial, ¿no? Yo sé que ella obviamente tiene un diálogo permanente con el presidente, miembros del gabinete que
tienen, digamos, mayor contacto con ella, por supuesto, la informan y ella sigue al tanto de todo lo que está ocurriendo. Es una persona que tiene experiencia en crisis, ¿no? La crisis de 2008-2009, cuando ella era presidenta, obviamente en Argentina peor por la crisis con el campo, ¿se acuerdan? Fue un contexto muy, muy complejo. Bueno, ella vivió esa crisis, así que tener experiencia en manejo de crisis es fundamental ahora, como para aportar, en todo caso, alguna idea que pueda contribuir, ¿no?, al proceso de toma de decisiones. Pero en la práctica, muchos consideran, y yo creo que hay algo de eso, hay un intento acá de lanzamiento de lo que se llama, dentro del mundillo de la política, tal vez ustedes no han escuchado todavía ese concepto, el, comillas, albertismo, ¿no? ¿Qué es el albertismo? Bueno, es un presidente que está intentando capitalizar este contexto tan singular, inédito, inesperado, para consolidar su liderazgo. Obviamente, utilizando los recursos del presidente. Ustedes saben que el poder ejecutivo en Argentina es unipersonal, es el presidente de la nación. O sea, hay 3 poderes, pero hay uno que es unipersonal, el único. Ni el poder judicial ni el poder legislativo es unipersonal, son cuerpos naturalmente colegiados, ¿no? Donde el poder se fragmenta, en cambio el poder ejecutivo no. Es unipersonal. Claro, en el fondo lo que había acá era una cuestión de legitimidad de origen, porque todos sabíamos que Alberto Fernández había llegado a la presidencia por Cristina, ¿verdad? Él había tenido los votos, el proceso fue transparente, nadie puede cuestionar el proceso electoral en Argentina, pero indudablemente se trataba de un presidente que tenía una legitimidad cuestionada por el hecho de que los votos, o un porcentaje relativamente importante de sus votos, habían sido efectivamente el fruto de, incluso la designación de su candidatura fue por la propia expresidenta, ¿no? por Cristina. Así que ella tenía un rol fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Recordemos al gran Cicerón. Cicerón hablaba de la legitimidad de origen, pero hablaba de la legitimidad de ejercicio. ¿Qué es eso? Bueno, el capital político que uno acumula eventualmente gracias a la práctica del gobierno. Y lo que creo yo está haciendo Alberto Fernández aquí precisamente es aprovechar el contexto para acumular legitimidad de ejercicio y que eso le permita compensar esa, digamos, ese cápito diminutio, ese déficit original de legitimidad de origen por la influencia de Cristina, por el proceso por el cual él fue efectivamente designado, ¿no? Entonces, ahí es que vemos una situación novedosa, que yo no sé si esto va a cuajar, se va a fortalecer, algunos son muy pesimistas. Ustedes conocen a Jorge Asís, es muy amigo mío, tuve un programa con él en la tele. Jorge cree que esto es muy endeble, muy poco, digamos, sólido, y que esto, digamos, más temprano que tarde va a terminar mal, ¿no? Yo no estoy tan seguro, va a depender de cómo se maneje la cuestión sanitaria. La Argentina está muy pendiente de eso, es cierto, y yo tuve oportunidad de medirlo en las encuestas que hago con D'Alessio. Las consecuencias económicas de la pandemia pesan hoy relativamente más que la pandemia en sí misma. Y hay cierta sensación de que a mí no me va a tocar, ¿no? Yo me quedo en casa, a mí no me va a tocar, esto va a ser un problema de otros, que es un poquito, creo yo, infantil, pero de todas maneras la gente está más preocupada por las consecuencias económicas. Si reacciona ahí bien Fernández y logra de alguna manera, con políticas bien sistémicas, abarcadoras, responder a esta demanda tan fuerte que tiene la ciudadanía, me parece que la chance de capitalizarlo y consolidar su liderazgo va a ser muy significativa. Y vemos otra dinámica política, con un futuro donde, bueno, la actual vicepresidenta va a tener tal vez un peso más acotado. Fernández es muy consciente de que él necesita que Cristina se sienta cómoda con su gobierno, por eso él cada tanto tiene, digamos, algún movimiento hacia la izquierda. Es una convención tal vez un poco errónea esta, pero digamos, para satisfacer la demanda de sectores que él sabe que no lo quieren y desconfían de él, para en todo caso consolidar eso y después moverse más pragmáticamente, más al centro, que es su electorado, donde él se siente más cómodo. De eso vamos a tener, pero seguramente de aquí podría surgir un liderazgo distinto, ¿no? Gracias, Sergio. Una preguntita más que quería hacerte, que tiene que ver, vos hablaste de que la gente tiene miedos económicos. También hay miedos en términos de seguridad, y eso tiene que ver con la gobernabilidad en diferentes lugares del país. Digamos que la gente en general habla del problema de seguridad en el conurbano, pero no es solamente en ese lugar. ¿Y vos crees que este gobierno
digamos, tiene capacidad como para contener esa situación en términos de seguridad? Bueno, la verdad que esta pregunta hasta hace un mes lo hubiera contestado de otra manera, porque yo veía al gobierno muy ideologizado en materia de seguridad. Un gobierno muy sesgado hacia una postura ingenuamente garantista, con muchos prejuicios contra no solamente las fuerzas de seguridad, sino contra incluso, digamos, criterios, a mí me parece, más modernos y más razonables en materia de legislación penal. La reforma que había iniciado el gobierno anterior no era mala en ese sentido, al contrario. Y bueno, se buscaba, al margen de los casos de corrupción, que ya pasaron, obviamente, digamos, lamentablemente no tiene la importancia que debieran tener, pero, digamos, naturalmente la agenda ahora cambió, ¿no? Estrictamente en materia penitenciaria y demás, había criterios, yo creo, más parecidos a los del gobierno de Néstor y de Cristina, que a los criterios que, conociendo a Alberto Fernández, que es un abogado penalista y profesor de la facultad, a los criterios que él, siendo una persona obviamente, digamos, de un pensamiento progresista en ese sentido, bueno, él tenía otros criterios, ¿no? Claramente. Ahora, esto ha cambiado, y ves ahora, no solamente trabajando a este gobierno, incluso al gobierno de la provincia, codo a codo con las fuerzas de seguridad, con internas, por ejemplo, en Taberni, que es ¿se acuerdan? El ministro de Seguridad de la provincia, su gobernador, la ministra, totalmente diluidas, sino algo inédito son las Fuerzas Armadas, en Quilmes, en La Matanza, por ahora con un rol logístico, pero bueno, yo les aseguro que tengo algunas imágenes que son conmovedoras de la gente aplaudiendo la llegada del ejército argentino a barrios muy, muy, muy marginales. Esto no es algo menor, esto me parece que cambia, no sé si para siempre, ¿no? Pero es una oportunidad de reencuentro de la Argentina con las Fuerzas Armadas. Y a ver, yo soy de la generación que insultaba a las Fuerzas Armadas por razones bastante obvias, y fui a marcha de derechos humanos, pero ya cambió, y los hechos que están no tienen nada que ver con lo que hicieron todas, digamos, esas locuras en la década del 70, comienzos de los 80, y antes también, ¿verdad? Entonces, nada que ver, me parece, esos prejuicios que existían dentro en propio del kirchnerismo, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Así que, bueno, veamos, yo creo que acá hay un magma distinto, se están mezclando cosas distintas, y no sé qué sale de esto, pero indudablemente es una posibilidad de resetear el disco rígido, ¿no? Y no es una tabula rasa lo que viene, porque las sociedades no cortan con el pasado, a pesar de estos hechos tan conmovedores, pero hay cosas que se corrigen, que cambian, y ojalá las Fuerzas Armadas recuperen un papel. Yo tengo algún contacto con algunos oficiales que estuvieron, por ejemplo, en los cascos azules, en Haití, en Chipre, en la ex Yugoslavia. O sea, no tiene nada que ver con el estereotipo de milico bruto que nosotros teníamos cuando íbamos al colegio, que era real en esa época. ¿Se acuerdan? Nicolai, de esos tipos. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Son tipos muy formados, muchos profesionales, aparte de ser milicos. Bueno, ojalá tengan el reconocimiento, ¿no? Si ustedes se quejan del salario que reciben, que yo sé que no es el adecuado, créanme que el de los milicos es pavoroso, es un desastre, ¿no? Eso también requieren, me parece, de ese punto de vista, bueno, que revisemos las remuneraciones, sin ninguna duda. Gracias. Sí, y una pregunta, ya que nos referimos a las Fuerzas Armadas, que son un factor, ¿qué hay con el tema de las iglesias? Es decir, tanto la Iglesia Católica como los otros cultos, ¿qué posición y qué valor pueden tener en este momento de la crisis? Bueno, acá la verdad que el presidente siempre ha intentado incorporar a los cultos en general, no solamente a la Iglesia Católica o a la evangélica, que como ustedes saben, la que más está creciendo en términos relativos, no solo en Argentina, está pasando eso en toda América Latina. De hecho, muchos países ya tienen un rol fundamental en los gobiernos. Bolsonaro es un caso, bueno, Trump es otro desde ya. En México, López Obrador, curiosamente viniendo de la izquierda, hizo un acuerdo también con la Iglesia Evangélica. Los evangélicos tienen un rol fundamental en toda la región, ¿no? En Perú, Fujimori ya en la década del 90 puso eso de manifiesto, en América Central también. Eso, digamos, hay que monitorearlo.
Yo creo que los cultos están teniendo un rol. Es probable que si Argentina se encamine, que es una posibilidad, ¿no?, a la conformación de este Consejo Económico y Social, que es una institución que en Europa en la posguerra ha tenido un papel fundamental en la reconstrucción, en generar consenso sobre política de Estado, en reformas complejas. El presidente prometió en el discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo pasado que iba a mandar una ley con la creación del Consejo Económico y Social. De hecho, se pensaba en la figura de Roberto Lavagna como para que lo conduzca, teniendo en cuenta que él, de hecho, bueno, se educó en Bélgica, lo vio de cerca, él proponía eso en su propia plataforma electoral. Me parece que pueden tener un rol, ¿no? De manera más puntual, ustedes saben que la semana pasada hubo una reunión muy interesante de un grupo de curas, llamados curas villeros, que son realmente héroes de la Argentina, que el país no los reconoce la tarea que ellos hacen. Yo tuve oportunidad de conocer a alguno de ellos. Hice un libro hace unos años ya con Eugenio Brusaco que se llama El Poder Narco, ¿no? Hicimos una investigación 2012-2013, lo publicamos en 2014, y era un libro que básicamente analizaba algo terrible, que sigue siendo terrible hoy, y es la expansión de las redes de narcotráfico, de las redes del crimen organizado en todo el país. No es un proceso solamente en Argentina. En Argentina esto creció y se consolidó muchísimo en los últimos 20 años. Bueno, y la política fue cómplice de eso por acción o por omisión, ¿no? Y la verdad que los curas villeros ya en ese momento demostraban ser, bueno, básicamente héroes en una puja muy desigual, muy asimétrica frente al avance de estas redes de narcotráfico, fundamentalmente en las villas, ¿no? Hay uno conocido que es el famoso Padre Pepe, que estaba en la Villa 1114, y estuvo también en la Villa 20, ahí atrás de la cancha de Huracán, que bueno, era muy amigo y conocido del Papa Francisco en esa época, Bergoglio, que lo llevó, lo sacó de ahí y lo puso en el medio de Santiago del Estero porque lo mataban, sino. Bueno, volvió y está de vuelta en otra villa acá cerca en San Martín. Esa gente son héroes, y la verdad que ellos fueron a contarle al presidente lo que estaba pasando. Les cuento cosas que ya se corrigieron, pero en su momento yo también tuve oportunidad de enterarme, y era para agarrarse los que tienen los pelos de la cabeza. No es mi caso, pero era algo realmente terrible. Por ejemplo, están repartiendo más comida que antes, ¿no? Lo cual es una reacción lógica y tiene que ver con un diagnóstico: economía informal detenida, no hay ingreso disponible de changas, hay que llevar más comida, un fenómeno. ¿Qué llevaban? Bueno, que llevan siempre esta clase, digamos, en esta clase de situaciones, se lleva arroz, fideo, polenta. ¿Qué ocurría en muchas de estas casas? No se distribuía nada, no se distribuían tampoco garrafas. Entonces, imagínense tener un paquete de fideos en la alacena y no tener gas para calentarlos, para cocinarlos. Esto pasaba, ¿no? Entonces, gracias a los curas villeros, entre otros, el gobierno entendió que tenía que ser un poquito más inteligente en la distribución. Gastaban la plata, hacían la logística y llevaban cosas que no servían para nada, ¿no? Típico de reacciones burocráticas. Entonces, esto por suerte se está corrigiendo, y los curas tuvieron un rol fundamental en eso. Me parece que hay un aporte complementario, adicional, que podría tener las religiones en la reconstrucción de la Argentina, en lo simbólico que va a significar luego entender el esfuerzo colectivo que la Argentina tendrá que encarar para reparar el daño de esta crisis y sobre todo revertir la decadencia de tantas décadas, ¿no? Sergio, te quiero agradecer muchísimo tu generosidad, tu tiempo y tu conocimiento, lógicamente, para compartir con nosotros tu visión y tu experiencia. Y lo dejo a Julio para que cierre, por favor. Bueno, muchas gracias, Sergio. Lamentablemente hay mucho tiempo, hace casi 1 hora y media que estamos. Realmente los comentarios por mail, por WhatsApp, por todo que recibo, son todas felicitaciones y agradecimientos. Y muchas gracias. Y bueno, veremos en un año, podremos repetirlo para ver, bueno, cuántas de estas cosas se cumplieron, qué otras novedades hubo, y seguir adelante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. El agradecido soy yo, a disposición, y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.